de tener como una base o fundamento o pilares ese nombre glorioso que va a sustentar el conocimiento de la palabra. Así que, hermanos, si no hay esa unión del nombre que sustenta la palabra, ustedes son vanos, ustedes son vacíos, solamente son loros que hablan y predican y todo esto, y que les gusta que les llamen ministros, que les gusta que les llamen pastores. Ayer me decía una persona, ayer que tuvimos esta presentación de este pequeño, me decía alguien: ¿y es necesario ser un ministro para presentar niños o dedicar niños a Cristo? Claro que deben de ser ministros. No cualquier persona debe de hacer las veces de un pastor o de un sacerdocio. Nada más porque alguien ya me dice pastor o ministro, ya me la voy a creer. Necesitamos tener esa unción que viene por parte de un líder que Dios ha levantado, que Dios ha puesto. Así que, amados, no usurpemos funciones que no somos y que no tenemos. Esto hagámoslo con mucho cuidado. Ahora, déjenme tratar de tomar un poquito más de carrera en lo que hemos estado estudiando. Les he estado diciendo a ustedes que el diablo siempre trata de afligir su mente. El diablo siempre tratará de afligir tu mente y escupir sobre ustedes su error, su doctrina falsa y sus mentiras, que luego les hace que ustedes se pregunten y le hagan preguntas tanto a ustedes mismos como a Dios. Lo que voy a decir es porque el viernes estaba diciéndoles a ustedes esto. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, bendecimos el nombre de Dios, sabemos cómo hacerlo. Hermano, el ruido que se hace, ¿verdad? El ruido que hacemos, una palabra en hebreo, kol. Esta palabra es ruido estruendoso para alabar el nombre de Dios y tantas cosas como estas. Pero les decía yo a ustedes que la gente viene y dice: ¿por qué tienen que hacer tanto ruido para glorificar el nombre? ¿Por qué tienen que hacer tanto ruido? ¿No pueden callarse? Guarden silencio. Pero simplemente, amados hermanos, estamos glorificando no cualquier nombre. Y sin embargo, vean ustedes, la gente, aun porque un luchador o un peleador que está golpeando a su prójimo, aunque sea en forma de deporte, le aplauden a rabiar, hasta deshacerse por aplaudirle a su campeón. Y hermano, ¿cómo no vamos a hacerlo con alguien que es más que un infame que está golpeando a su prójimo, aunque sea por parte de un deporte? Así, pero empezamos a decir: ¿pero por qué tenemos que hacer todo esto para alabar a Dios? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Así que, hermanos, usted puede ver que todo esto es tan importante hacerlo. Déjeme decirle una cosa. Así que simplemente porque de acuerdo a la palabra tenemos que hacerlo. Usted lea el Salmo 100 y yo sé que mucha gente que está en contra de la alabanza ruidosa, ¿verdad? Dicen ellos: ya sé lo que me va a decir, Salmo 100, Salmo 150, pero recuerde que eso es del Antiguo Testamento. Ay, Dios mío, ya cuando me dicen eso, digo: no tiene caso. No tiene caso. Es un ignorante, y tan ignorante que no sabe que es ignorante. Es un caso perdido. Es un caso perdido. Trata de acercarlo, mamita. Sí. Que sí están pidiendo. Así que entonces digo: ya no tiene caso. ¿Saben por qué? Déjenme decírselo de todas maneras. Mi forma de reírme y cosas como estas, déjenme explicarles la razón del por qué. En primer lugar, mis hermanos, déjenme decirles, porque nada tiene que ver el hecho de que el Salmo esté en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, ¿qué? Por el simple hecho de que el Salmo 100 está en el Antiguo Testamento. Ahí está bien. A ver, vamos a ver. Ahí alcanzan a verlo. Hermano Dante, ¿alcanzas a ver o lo acerco más todavía? Por favor, indícame qué hago, por favor. Bueno, vamos a dejarlo ahorita. A ver, Sí. ahorita me responde.
Entonces, miren una cosa, hermanos. Miren, por ejemplo, no recuerdo exactamente, parece que es en Primera de Corintios, donde dice, alabar a Dios con salmos. Alabar a Dios con salmos. ¿Vieron eso? Entonces, ¿cómo es que si el apóstol Pablo está diciendo que alabemos a Dios con salmos, entonces él estaría mal, porque ya eso es del Antiguo Testamento? Ahora, ¿a qué se basan ellos o a qué se refieren cuando dicen es del Antiguo Testamento? Dice, buen punto, hermana Lulú. Dios le bendiga, hermano Dante. Entonces, como pueden ver, dicen, es que eso es de la ley. Entonces quiere decir que si es de la ley, entonces ya no debemos alabar a Dios. Imagínate. Si ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, entonces, si ustedes en su ignorancia, porque más bien es eso, en su ignorancia, creen que lo de la ley implica Génesis hasta Malaquías, entonces ya no existe el Antiguo Testamento. Hay que arrancarlo de la Biblia, tirarlo a la basura, porque ya no sirve. Cuando que la Biblia dice, toda escritura es divinamente inspirada por Dios y es tiempo presente, es útil. Entonces quiere decir que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es una palabra inspirada por Dios y es tiempo presente útil. Así que la gente muchas veces no entiende muchas cosas como estas, pero bueno, dejemos a la gente en paz, se los he dicho siempre. Ahora, recuerden ustedes, cuando sientan esos sentimientos de resentimiento, ahorita vamos a escribir una estatura, si tan solo uno deja de estar conectado con el Señor, ahora déjenme hacerles una observación para ver si estoy dando bien este mensaje. Estoy diciendo, cuando tan solo ustedes tienen el sentimiento de que están desconectados con el Señor, ¿qué evidencia pueden ustedes argumentar que están desconectados del Señor? Aquí vimos esto, aquí les enseñé esto. Al principio, los 7 pilares, las 7 columnas estaban sustentando la tierra, el planeta Tierra. La gente, aun cuando estaba pecando, aun cuando estaba cometiendo errores, los 7 pilares estaban ahí. Ahora, ay Dios, esto era algo bien tremendo, hermanos. Vivir con la autoconfianza ministrada por Leviatán en nuestras vidas. Se los voy a explicar. ¿Qué pasaba? Porque aquí en esta tierra a la que estoy haciendo referencia, habían tipos de gentes. Unos que estaban siendo vencedores porque tenían la teoría y la práctica unida, casada. Otros simplemente no eran vencedores. Déjenme complementar aquí esta parte. Su balanza estaba falta. Había solamente teoría. Había solo teoría. Les faltaba el otro brazo de la balanza, que era ¿qué cosa? La práctica. Amados míos, esto está unido con lo que veíamos ayer por la mañana. Usted busque la predicación de ayer por la mañana, ya está por lo menos ahorita en Justin y no tardará hoy, no pasará el día de hoy que ya esté en YouTube, pero búsquela porque esto le va a ayudar, le va a equilibrar. Ahora vea, ¿qué es lo que hacía que ellos se mantuvieran confiados? Porque por amor, entiendan esto, Dios por amor a estos vencedores que estaban teniendo teoría y práctica, Dios seguía teniendo el sustento de la tierra y ellos también se sentían confiados.
Y mientras ellos no veían un juicio procedente de Dios, aunque estoy seguro que había reprensión, redargüimiento de parte de Dios para que estos imitaran a aquellos, estos se volcaban en contra de estos diciéndoles: ahí están los santos, ahí están los perfectos, ahí están los que ponen por obra la palabra de Dios. Véanos a nosotros, no tenemos la práctica de la palabra, y cómo Dios nos sigue sustentando y nos sigue soportando. Ay, sí, háganse a un lado que ahí vienen los que ponen por obra la palabra. Hermanos, estas canciones, ¿acaso te son desconocidas? Dios conmigo está y no necesito hacer tanto. ¿Qué dijeron, por ejemplo, los sacerdotes en Ezequiel? Dios no nos ve. Dios, quién sabe por dónde anda, Dios no nos ve. Ahí está escrito en el libro de Ezequiel. Entonces ellos se sentían confiados. ¿Quién les daba esa confianza? Leviatán. Les daba la confianza de que tú estás bien, tú estás caminando bien, no tienes por qué pedir perdón, no tienes por qué sacar otras cosas y entregarte y bla bla. Y mira, así como estás caminando, estás perfectamente bien, tienes teoría, tienes conocimiento de la palabra. Y ellos les gustaban los halagos leviatánicos. Pero hasta que vino el momento que Dios ya no los toleró a ellos. Pero ¿qué es lo que Dios esperaba? Hay dos cosas aquí. Tengo que estar hablando estas cosas, mis hermanos, aunque en cierta medida no me saca del tema, pero estoy metido en esto, ahora voy a salir. Ahora miren, ¿qué es lo que Dios esperaba? Son tantas cosas que muchas veces entender la mente de Dios nos resulta tan difícil. No imposible, difícil. Pero déjenme decírselos, total, estoy hablando con gente que tiene conocimiento. Dios esperaba dos cosas, y es exactamente lo mismo, hermanos. Me desespero porque quisiera poder hablar y unir las cosas en una sola palabra. No tengo que explicar varias cosas. Dios esperaba que la unión de ellos, de la teoría con la práctica, llegara al punto clímax donde Dios deseaba mirar a estas gentes. Por el otro lado, su paciencia de Dios era esperar que mientras Dios esperaba a estos, Él también esperaba simultáneamente a ellos para que construyeran el otro lado de la balanza y pudieran tener la oportunidad de llenarlo con la práctica. No sé si lo dejé claro. Sí. O sea, la forma que es lo mismo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Uno, miren, a lo mejor, déjenme decirles, ¿cuánta gente no está orando a Dios? Y hace un ratito que prendí la computadora, estaba viendo no sé cómo se le pueda decir, bueno, plasmaron ahí una imagen de un crucero de una avenida, no sé de qué país sea. Y el crucero, todo lo que es el crucero, formando un cuadro, escribieron con letras blancas: ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, Jesús. Así que cualquier persona o transeúnte o chofer que va en su vehículo, que se para en el alto, forzosamente tiene que mirar lo que está escrito en el suelo. O sea, ¿qué estamos viendo? Hay gentes que están clamando por el Señor. Gente que, hermanos, yo no podría dudar que ya es un clamor, un deseo de que Cristo venga. Hay gente que está clamando. Pero hay cristianos que están tan conchudos que en realidad no quieren que Jesús venga. Por eso ellos escriben en sus libros y dicen, es que del día y de la hora nadie sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Qué tremendo, porque no quieren. Así que el Señor estaba esperando ambas cosas. Por un lado, que tú te pongas a practicar mientras que estos lleguen a la estatura completa. ¿Ven eso? Ahora, entonces, ¿cuál era la evidencia? Yo te estoy diciendo a ti, ¿cuál es la evidencia de que Dios está contigo? ¿O cuál es la evidencia de que te has desconectado de Dios?
¿Cuál es esa evidencia? De que estás conectado o que ya te desconectaste. Hablando de esta creación, tuvieron que haber experimentado el caer al abismo para saber que estaban ya desconectados de Dios. Cuando tú empiezas a pecar libremente, hermano mío, cuando tú te empieza a valer un sorbete, fallarle a Dios, andar queriendo hacer esto y aquello y cosas que a Dios no le agradan, cuando tú ya te das por practicar todo aquello, esto te da demostración de que estás desconectado de Dios, o que Dios definitivamente se ha desconectado de ti. Después de haber aceptado a Cristo. Claro, estoy hablando con gente cristiana, así es. Así que, hermanos, déjenme decirles algo. Nada más trata de que quede derecha. Cuando le dije a ver, ándale, ahí está. Y luego, Se hace de lado. Sí, ahora sí ya veo cómo queda. Todavía no llega la imagen. Ahí estamos. No importa. Gracias a Dios. Así que, hermanos, cuando usted recuerde siempre esto, trate de tener usted todo esto presente en su vida. Cuando sientan esos sentimientos de resentimiento, si tan solo uno deja de estar conectado con el Señor como Señor y dueño, entonces Él ejercerá su celo sobre nosotros y empezará a separar cosas de nuestras vidas, hermanos míos, que realmente se interponen entre Él y nosotros. Déjenme mostrarles un ejemplo. Estábamos hablando acerca del celo, ¿recuerdan eso? Estábamos hablando del nombre celoso. Amén. Yo soy Jehová celoso. Y les dije a ustedes que el primer pilar o el primer fundamento tiene por nombre celoso. Ahora, ¿saben dónde se disgustan ustedes? ¿Quieren que se los diga? Sí. ¿En dónde está su disgusto? Bendito el Señor. No cele, ¿no? Bueno, ok, que Dios nos cele, pero ahora quiero mostrarles cómo funciona esto o cómo trabaja. Fíjense. Cuando Dios está mirando que ustedes están siendo obedientes, cuando Dios está mirando que ustedes viven en una sujeción y están ustedes completamente dependiendo de Dios y están ustedes glorificando, exaltando, alabando su nombre, hermanos, sin ninguna condición, Dios está completamente contento, satisfecho con ustedes. Y así es, amén. Pero cuando de alguna manera el Señor empieza a mirar que tu trabajo te aparta de Dios, que tus labores personales en el hogar te apartan de Dios, bueno, empiezas a sacar un mundo de pretextos de por qué no vas a la iglesia, por qué ya no oras, por qué ya no lees tu Biblia, por qué ya no ayunas, por qué ya no danzas, por qué ya no alabas, etcétera, etcétera. Entonces Dios manifestará su nombre celoso. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Va a empezar a apartar y a separar todas aquellas cosas que se interponen en una relación real y verdadera entre tú y Dios contigo. Sí, amén. Y te dije, ¿sabes dónde va a venir nuestro enojo? Cuando Dios quite todo eso. Cuando Dios empiece a quitar todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Y es ahí donde simplemente ya no doy diezmos, ya no voy a ofrendar, ya no quiero ir a la iglesia. Estaba yo buscando bien a Dios y miren lo que me pasa, y miren lo que me sucede ahora, y miren a dónde he caído. Pero entonces sí, miren, vean el clásico Job en usted. Sí. Véanlo. ¿Quién diera cuando yo hasta alegraba y hacía latir el corazón de las viudas? ¿Quién me viera ahora? Y todo porque Dios vino con su nombre celoso y empezó a arrancar las ramas parásitas que habían en la vida de Job. Y entonces, ¿qué sucedió? Job se empezó a enojar con Dios. Y miren hasta dónde
degradó el nombre de Dios en su vida. Miren hasta dónde degradó el nombre glorioso de Dios en su propia vida. Qué tremendo. Así que entonces, amados míos, cuando ustedes ven que el Señor, cuando ustedes sienten que el Señor empieza a quitar cosas de ustedes, es donde ustedes más se enojan en contra de Dios. O cuando Dios les ordena y les dice a través de la predicación, a través de la palabra, porque la predicación está basada en la palabra, cuando Dios empieza a decirles: no me gusta cómo eres, hazlo de esta forma. No me gusta tu carácter, tiene que ser conforme al mío. ¿Sabes qué? No me gusta esto, no me gusta aquello. Entonces, oh Señor, la verdad ya no se puede contigo. A mí no me gustan esas cosas. Yo no quiero hacer lo que tú dices. Eso es porque tú eres Dios, pero yo soy yo. Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero yo no me obligues a mí a hacer lo que tú te gusta hacer. O sea, condicionamos a Dios. Lo condicionamos diciéndole: Señor, pues mira Señor, tú quieres que te siga, sométete a mí, a mis gustos, a mis antojos, a mis parrandas, a mis adulterios, fornicaciones, filtreos, y tú te vas a someter a mí, Señor. Porque la verdad, tú eres muy exigente. Yo no voy a ser exigente contigo. Tú solamente sígueme. ¿Cuándo va a poder ser eso? Nunca. Dios pone en acción, por así decirlo, su nombre celoso. Y si tú no tienes cuidado, hermano mío, escúchame. Si tú no tienes cuidado de cómo debes tratar a tus nietos, a tus hijos, a tal persona, a tal situación o circunstancia, y no tienes cuidado de no causar el celo de Dios a causa de aquello, Dios lo quitará de tu camino. No sé de qué forma, hasta si es posible, quitándole la vida a esa persona a la que tú sigues más que a Cristo. Y esto no será un asesinato que Dios haga. Dios es el que da la vida, y como tal puede recogerla al momento que Él quiera. Y tú puedes decir: Señor, pero ¿por qué le quitaste la vida a mi esposo? ¿Por qué le quitaste la vida a mi esposo? A mi nietecito. Porque estabas idolatrado. Estabas idolatrado con tu nieto, con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa. Estabas idolatrado con tal persona. ¿Y sabes qué? Yo soy Jehová celoso. Así que si tú quieres conservar a esa persona a la que tú amas mucho, ten cuidado que no interfiera en tu vida y en tu búsqueda con Cristo Jesús, porque vas a mover el pilar que lleva por nombre celoso, y Dios lo va a quitar de tu camino, hermano. Aunque tú puedas decir: no lo creo, no me interesa si lo crees o no lo crees. Yo te lo estoy diciendo. ¿No lo crees? Bueno, ok, perfecto. No estoy aquí para obligar a nadie, ni están ustedes aquí para ser influenciados por nada. Yo solo estoy dando la palabra. Así que entonces pueden darse cuenta. Así que dejen que sea el Señor, hermanos. Deje que sea el Señor. Denle autoridad para que sea Él quien lidie con todo eso dentro de ustedes. Puedo decirles que una vez más han tenido esta experiencia. Ya no les importa que haga el Señor o no con ustedes. Les deja de preocupar también que hagan o no hagan lo que quieran con sus hermanos y hermanas. Pero Dios va a quitar. Si Él está empeñado en algo, Él va a quitar lo que te estorba para buscar a Dios. Cualquier cosa, persona, objeto, lo que sea. Así que esta mente de serpiente estaba en Pedro cuando le preguntó a Jesús por qué Él tenía que ser crucificado. Este veneno, esta serpiente estaba escupiendo en la mente de Pedro cuando Él le preguntó a Jesús por qué Él tenía que ser crucificado, y por qué en un momento determinado Juan no hizo aquello. Le dijo en otras palabras: si yo tengo que sufrir hasta que sufra, que Él sufra también. Véanlo para que lo vean. Y con esto termino. Juan 21, esto lo haremos mañana, primero Dios. Juan 21, 15 al 23. Vamos a ver esa pequeña escena.
Juan 21, versículo 15 al 23. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Hasta dónde, hermano? 23. De cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele: sígueme. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, al que también se había recostado en su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este y dice a Jesús: Señor. ¿Y este? Dícele Jesús: ¿y este qué? ¿Y este qué? Si Dícele quieres Jesús: que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir, mas Jesús no morirá, sino... Jesús no le dijo: no morirá, sino quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bueno, todo cucho, pero ya mañana lo leemos. Sino que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, ok, mis hermanos, los dejo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a darle gracias al Señor. Si Dios quiere, hoy por la noche seguimos con esto. Sí, Dios amén. quiere, ¿sí? Amén. Es que ya me siento mal. Ah, el desayuno. No he tomado la presión desde ayer o aquí. Bueno, mis hermanos, entonces, hoy por la noche, si Dios lo permite, estamos aquí con ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Los espero, si el Señor lo permite, hoy a las 7 de la noche. El Señor quede con ustedes. Que el Señor los bendiga. Amén.